siente ofendido o alcanzado en una parte, no le gusta la carne. A la carne no le gustan las cosas de Dios, porque la carne no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. No puede ni tampoco quiere, como decíamos. Así que vamos a hablar en nuestra Biblia. Estamos hablando acerca de verdades fundamentales que tienen que ver con el Evangelio. Y también estamos hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo para entender también nuestra propia resurrección. ¿Cuántos saben que vamos a resucitar? Amén. Y Pablo, eso era algo que le explicaba a los corintios, porque los corintios tenían muchas dudas acerca de esto, porque habían habido algunos maestros que habían venido ahí hablando acerca de cómo puede ser posible que vayamos a resucitar las personas en el día postrero. ¿Cómo es posible? Muchas personas hoy se ponen a analizar de una forma lógica y dicen, ¿cómo que puede una persona incluso ser arrebatado? ¿Cómo que una persona puede llegar a la etapa de nosotros estamos esperando justamente ese momento, que es también una verdad esencial del Evangelio? Estuvimos hablando anteriormente acerca de la ira de Dios, lo que viene sobre la humanidad, que es la ira de Dios, y de que el Señor está llamando hoy a muchas personas, porque el Señor no quiere de ninguna manera que la persona esté en ese momento y reciba la ira de Dios. Por eso el Señor nos mandó a anunciar el Evangelio. ¿Por qué nos manda? ¿Usted por qué cree que el Señor nos manda a anunciar el Evangelio? Para que esas personas que escuchen el Evangelio puedan escapar y no reciban la ira de Dios, el justo juicio de Dios que viene sobre toda la humanidad. Ahora, de ninguna manera ese juicio es injusto, es totalmente justo, porque Dios es justo. Amén. Un atributo de Dios es que Él es justo. Y nosotros estamos esperando ese momento de la venida del Señor, esperando al Señor desde el cielo. Nosotros estamos esperando y bueno, y anunciamos el Evangelio, la buena noticia, pero también somos pregoneros de justicia. Pregoneros, como Noé también anunciaba justicia, que iba a venir el juicio de Dios sobre la humanidad. Nosotros también estamos avisándole a la gente, sin el aviso del juicio. Fíjense que la persona no puede apreciar las buenas noticias de salvación. Cuando no hay un infierno, cuando nosotros no hablamos del infierno, la persona no se puede dar cuenta de qué puede escapar de la ira, justamente de lo que viene. No sabe de lo que está escapando, porque muchas personas dicen, no, porque el hombre, o piensan que el hombre muere y luego allí se termina todo. Fíjense, si eso fuera así, decía Pablo, comamos y bebamos, total, no pasa nada. Vivamos la vida como se nos antoje, como dijo alguien, a mi manera. Pero el Señor no nos manda, manda que todos los hombres se arrepientan. Manda a todos los hombres en este tiempo, porque ha pasado por alto esa insensatez de los hombres, y ahora ese tiempo de oscuridad, pero ahora por medio de su Evangelio hay luz. Las personas pueden acercarse a Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz. Entonces todas las personas hoy pueden acercarse a su trono, y el Señor está llamando en este tiempo a las personas para que escapen de ese momento de la ira de Dios. Y de hecho, bueno, ahí ya queda la responsabilidad de la persona. Si acepta el Evangelio o lo rechaza, ya nadie puede. El Señor nos manda a hablar. Habíamos dicho que nosotros éramos portadores de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Dios nosotros somos portadores justamente del mensaje, como si Dios rogase por medio nuestro a todas las personas: reconcíliense con Dios. Como si Dios rogase por medio nuestro. O sea, Dios está rogando a todas las personas que se reconcilien con Dios, para que no reciban el castigo que es venidero, la ira de Dios que viene sobre toda la humanidad. Por eso es que hablamos el Evangelio. Y Pablo en 1 Corintios 15, estuvimos hablando acerca de todos estos días, acerca del Evangelio, que es tan importante que toda persona escuche, ¿no? Algunos acá pueden decir, bueno, nosotros hemos escuchado bastante, pero hay personas que están escuchando hoy por medio de las redes sociales y necesitan este mensaje.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por todos. Hay personas incluso que están en la iglesia hoy, que están en la iglesia, que fueron atraídos no por la cruz de Cristo, sino que fueron atraídos porque ellos se les prometió una vida mejor. Hay personas que están así hoy, que fueron atraídos porque le dijeron que iban a ser ricos, les dijeron que iban a tener una vida próspera, o iban a ser, su vida iba a ser mucho mejor, y de hecho lo es, ¿no? De ninguna manera estamos negando eso. Dios nos promete, Dios nos da una vida de abundancia, pero ese no es el Evangelio en sí. El Evangelio es justamente para que la persona pueda escapar de la ira de Dios. Y lo más probable es que una persona que entre, que escuche el Evangelio y crea en el Evangelio, después empieza a pasar persecuciones y empieza a ser vituperado, como dice la Escritura, y no sea muy bien visto por todas las personas. No sea agradable incluso escucharlo, porque muchas personas también rechazan hoy en día el Evangelio, y en muchas iglesias no se está hablando el Evangelio, se está hablando otra forma de atraer a la gente. Y si la persona no es atraída por la cruz de Cristo, realmente podríamos decir que esa persona no ha escuchado todavía el mensaje de salvación, y por lo tanto, por más que esté en una iglesia, no es salvo. Por eso es tan importante anunciar el Evangelio, estas buenas noticias de salvación. Muchas personas hoy, dice, y como lo describe la palabra del Señor, están en la iglesia y el Señor, pero han dejado a Dios fuera de sus corazones. Han dejado a Dios fuera de sus vidas. ¿Por qué? Porque quieren usar a Dios para alcanzar su propio Dios, que es otro. Es la riqueza, es la vanagloria, o lo que el mundo ofrece, ¿no? Piensan que Dios les va a dar el mundo, por medio, ellos quieren conseguir quieren usar a Dios como un medio para conseguir las cosas que el mundo le ofrece. Algo que Dios jamás ofrece. Más, el que se hace amigo, el que se hace amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Y ahí le estaba hablando a personas cristianas, no le estaba hablando a personas del mundo en sí. Cuando hablamos del mundo, lo que muchas personas piensan que son las personas que están en el mundo. No, de ninguna manera. Lo que ofrece el mundo ¿qué es lo que ofrece el mundo? Fama, gloria, riqueza. Si alguno ama todo esto, si se hace amigo del mundo de estas cosas, o anhela estas cosas, dice, el amor del Padre no está en él. Acá, como dice la Escritura, no hay término medio. O sea, no hay posibilidad. Acá es blanco o es negro. La palabra, fíjense que el apóstol Juan lo declara de esta manera: o es o no es. No puede la persona estar amando al mundo y pensar que es cristiano. Porque hay una diferencia entre un cristiano y una persona que ama al mundo. Por eso es que muchas personas, dijimos, están amando el mundo y piensan que son cristianos. No hay forma. El Señor lo declara de forma enfática, y dice: o amás al mundo o amás a Dios. No podés amar las dos cosas. No podés estar entre dos caminos. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan? Elías siempre decía, cuando iba Elías, ¿se acuerdan? Si Jehová es Dios, adórenle a él. Y si Baal es Dios, adórenle a Baal. Y ahí se demostró, cuando cayó fuego del cielo, que Jehová era Dios. Entonces todas las personas, ahí le dijo: bueno, decídanse, ¿a quién van a adorar? ¿A quién van a seguir? Hoy es tiempo justamente de decisión, incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también es tiempo de decidir, porque el juicio de Dios, como lo habíamos hablado, empieza por la casa de Dios. El juicio empieza primeramente por la familia de Dios. Gloria al Señor. Pero antes que venga la ira de Dios sobre la humanidad, el Señor levanta a su iglesia. Vamos a leer en 1 Corintios 15. Y alguno acá puede decir, en la 1 Corintios 15, puede decir acá: bueno, pero ya estamos cansados de escuchar el Evangelio.
Cada vez que venimos, pero hay personas allá afuera que necesitan escucharlo, hermano. Usted tiene que entender que si bien en este momento usted ha escuchado el Evangelio, dice la palabra del Señor, estábamos leyendo a partir del capítulo 1, pero vamos a leer desde el capítulo 13 en adelante, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, hablando del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 1 Corintios 15, 1 Corintios 15. Ahí es donde habla Pablo acerca de lo que él les había anunciado y lo cual ellos habían creído. Y por eso ellos eran ya personas salvas. Cuando la persona cree en el Evangelio, es salva. Por creer. 1 Corintios 15, si alguna persona le dice, bueno, explícame el Evangelio. Usted va ahí a 1 Corintios 15 y le dice, mira, este es el Evangelio. Cristo murió por nuestro pecado. Exactamente, la cruz es justamente el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Yo le he preguntado a pastores, le he preguntado, hermano, ¿cuál es el Evangelio? Me dicen la palabra de Dios. Cuando hablamos de pastores, personas que están a cargo, que ya son supuestamente personas maduras en la fe y que están a cargo de otras personas, tienen a cargo ovejas. Y le pregunto, hermano, ¿usted sabe el Evangelio? Y no saben qué responder, hermano. Yo dije, pero ¿cómo podés pastorear? ¿Qué les hablás a la gente? ¿De qué les hablás? Si lo primero, lo que tiene que atraer a la gente es la cruz de Cristo. Y si alguna persona no es atraída, no, es que nosotros lo atraemos con darle vianda o haciéndole obras benéficas a esas personas. No, lo atraemos dándoles trabajo o ayudándolo. O sea, está bien, no digo que esté mal ayudar a una persona, no, todo lo contrario. Pero lo que tiene que atraer a la persona hacia la iglesia es la cruz de Cristo. Si no se predica la cruz de Cristo, estamos en serio problema. Porque es la única forma en que la persona puede recibir el Espíritu Santo. Creyendo en el Evangelio. Efesios 1:13 dice, habiendo oído y habiendo creído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. La persona necesita escuchar, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Evangelio, es la buena noticia de salvación. Si alguno no fue atraído hacia Cristo, hacia la iglesia, por la cruz, déjeme decirle que todavía está en serios problemas. Y lamentablemente hoy se llenan iglesias multitudinarias, donde lo que menos se le habla es la cruz, donde lo que menos se le habla es el Evangelio. Y una parte del Evangelio, estuvimos hablando todos estos días, todos estos domingos, acerca de lo que significa el Evangelio, cada parte del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, ya lo explicamos, qué significa que fue sepultado, que Él bajó a las partes más profundas de la tierra, dice la Escritura, bajó a las partes y allí le predicó a quienes, a los espíritus encarcelados que estaban en el seno de Abraham. Y dice, y subió luego a lo alto, Efesios 4, dice, subiendo a lo alto, llevó consigo la cautividad. ¿Por qué llevó la cautividad? Porque esas personas que estaban ahí estaban cautivas, no podían salir hasta que el Señor Jesucristo derramara su sangre. Llevó con él la cautividad. Dice. ¿Cuál es la cautividad? Eran todos los espíritus encarcelados, los que estaban ahí esperando al Señor, por supuesto que estaban en
en un paraíso, en el centro de la tierra había un paraíso y ahí había un abismo que separaba, que estaba el infierno o el Hades, un lugar de tormento para todas las personas que no esperaban al Mesías. Todas estas personas que estaban ahí esperando al Señor Jesucristo eran salvos por la fe. Estaban esperando allí todas, ninguna persona, por eso decimos tan claramente que no hay persona, la única forma que se puede acercar a Dios es por la fe, nada más. Y la fe en Cristo Jesús. Y la fe en el Evangelio. Porque cree en el Evangelio, aleluya, escucha el Evangelio y lo cree, esa persona es salva. Y no hay forma de que esa persona se pueda perder, hermanos. Hay personas que ahora que rechazan la cruz de Cristo, que rechazan el Evangelio, justamente porque dicen que la salvación se puede perder. Si hacen algo malo, se pierde la salvación. Esas personas están rechazando la cruz. Y están diciendo que Dios es mentiroso y están ofendiendo a Dios. La única forma que la persona puede ser salvo es por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en su obra y en lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por nuestros pecados, fue sepultado, fue allí, bajó a las partes más profundas cuando Él estuvo esos 3 días allí en el centro de la tierra, y luego resucitó. Y esto es muy importante, hermano. Fíjense que dice, fue sepultado y resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. ¿Por qué esta idea de conforme a las Escrituras es tan importante? Conforme a las Escrituras, porque todo esto ya estaba planeado de antemano en las Escrituras. Y toda la Escritura declaraba que el Señor Jesucristo, aleluya, iba a padecer por los pecados del mundo. Él molido fue por nuestros pecados, dice en Isaías 53, y en varias partes en la Escritura, en Jonás, declarando que Él iba a estar 3 días allí en el centro de la tierra. Era una profecía. Cuando Jonás estuvo ahí en el vientre del pez, era profético que el Señor iba a estar. Fíjense que todo eso ya estaba descrito, su plan de salvación ya estaba descrito en las Escrituras muchísimos siglos antes. Por eso es que dice conforme a las Escrituras, el Salmo 22, Isaías 53, donde declara la muerte y cómo Él iba, la pasión de Cristo, todo estaba ya escrito. Y en Cristo se cumplieron todas las profecías. Todas las profecías se cumplieron en Cristo. La ley se cumplió en Cristo. Porque nadie jamás pudo guardar la ley. Solamente Cristo, que es el cumplimiento de la ley. Gloria al Señor. Para redimirnos a nosotros de la maldición de la ley. Y no es que la ley sea algo malo, la ley es santa y pura, porque es Cristo mismo. No pecarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no dirás, todo, no matarás. Todo se cumplió ¿en quién? En Cristo, porque Él es el amor de Dios demostrado hacia la humanidad. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Gloria al Señor, gloria a Dios. En Cristo se cumplió todo. Nosotros ahora ponemos nuestra confianza en Cristo solamente, y no en lo que nosotros seamos, ni lo que pasemos. Por supuesto que de ninguna manera nosotros podemos tomar la gracia de Dios como libertinaje. No. Dios nos manda a obedecer su palabra. Mis mandamientos, dijo el Señor, no son gravosos. ¿Para quién no son gravosos? Para los hijos de Dios. Mis mandamientos no son gravosos. Y el que me ama, mi palabra guardará. O sea, va a querer con todo su corazón obedecer lo que yo le mando. Y uno de los mandamientos es amar a tus enemigos. ¡Wow!
alguien me dijo, eso es imposible. Para el que cree, todo es posible. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Si alguno ama a los que no aman, ¿qué hace más? ¿No será así también las personas que no conocen a Dios? ¿No aman también a los que lo aman a ellos? Si alguno te trae regalo, muy fácil amar a una persona así. Pero ¿qué pasa cuando una persona te hace daño? ¿Es fácil amarlo? ¿Y el Señor nos manda a eso? ¿Será que el Señor nos está diciendo algo imposible? ¿Será que el Señor nos está pidiendo algo que no podemos hacer? Porque su Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y su Espíritu nos restaura, nos sana, de tal manera que si alguien nos hace daño a nosotros, tenemos que amarlo, dice la palabra del Señor. Ama a tus enemigos. La ley dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen, por los que te ultrajan. Ora por ellos. ¿Alguno ha sido perseguido por alguna persona? ¿O alguno lo ha verdugueado? Orar por tu verdugo. No, pero es muy difícil. Porque yo más quiero matarlo que... Cuando vas caminando y alguno te pone la tranca ahí, te pone la zancadilla y te cae, te duele. Y te levantás como... Lo tengo que boxear. Y el Señor dice, no, ámalo. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen, por los que te ultrajan. Ora por aquellos que te abofetean. Si alguien te abofetea, ponle la otra mejilla. ¡Wow! Si alguno te pide, dale. El que quiera pedir de ti prestado, no se lo rehúse. Por supuesto que no, alguna persona se va a querer aprovechar de eso, ¿no? Hay personas que por ahí están escuchando y dicen, bueno, mira, le voy a pedir entonces. Por supuesto que no, pero hay situaciones a veces que el Señor nos ve. Si alguno dice, después de todo eso, dice, si alguno escucha estas palabras y no las obedece, le compararé a quién. Si alguno escuchando la palabra del Señor y no la pone por obra, es como el que edifica sobre la arena. Una edificación sobre la arena. ¿Cuántos saben construir acá? Son constructores. Si yo edifico mi casa, agarro y entro a mandarle ladrillo ahí arriba de la arena. Acá hay mucha arena voladora en esta parte. De hecho, este terreno hay arena voladora. Es arena y está mezclada ahí con un poco de cemento de indio a veces por parte, ¿no? Cemento de indio es esa parte dura. Pero la mayoría, uno hace una excavación acá y es muy blandito hasta que llegas hasta piedra revuelto que hay, es más o menos como 3 metros más o menos. Ahí encontrás revuelto, si no hay arena, hay mucha arena. Y si alguna persona se pone a construir su casa, entra a mandarle ladrillos ahí nomás, un poquito mezcla y empieza a mandarle ladrillos sin hacer un buen fundamento. ¿Qué sucede con esa casa? Si viene una tempestad grande, si viene un viento fuerte, si viene, crece el nivel del agua, supongamos que empieza a llover varios días, y ese nivel de agua crece, y empieza a chocar con nuestra casa, y esa casa está fundamentada sobre la arena. ¿Qué va a pasar con la arena debajo de mi casa? Va a ser arrastrada por el agua, y nuestra casa va a poder permanecer en pie. Cae. Si no tiene nada abajo que lo sostenga nuestra casa, lo más probable es que en poco tiempo se desmorone todo.
Un vecino una vez me vino a preguntar, porque él había hecho una basecita muy chiquitita y edificó losa, y después le quería mandar otra losa más arriba. Y me vino a preguntar, vecino, ¿qué tipo de base hizo usted? Me dijo. Yo le dije, hice zapata corrida, bastante ancha, con estribo, bueno fierro. Entonces le digo, yo hice zapata corrida, para que cuando esto asiente, tenga una buena base, y ahí sí me pongo a construir arriba. Me dice, ¿sabe que yo hice una basecita chiquitita? Me dice, puede mandarle el techo de chapa con ese tipo de base, pero no losa. Ella había hecho losa. Por supuesto, gracias a Dios todavía no se ha caído de su casa, ¿no? Pero no puede ponerle más peso arriba. Lo más probable es que esa casa, esa edificación se caiga. También así en nuestra vida espiritual. Si usted escucha la palabra de Dios y no la obedece o no la toma por obra, lo más probable es que caiga. Que esa edificación no sea resistente a la adversidad. Cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, lo más probable es que esa edificación caiga. Yo edifiqué sobre la arena, lo puedo decir de verdad, y caí. Ahora uno necesita volver a edificar, ahora sí, sobre la roca. Sobre la roca. Fíjense qué importante, y uno va aprendiendo. A veces el Señor nos enseña, por medio de la adversidad nos enseña a cómo tiene que ser nuestra edificación. ¿Por qué? Porque de nuestra edificación nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿Cómo fue nuestra edificación? Vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Se edificó con hojarasca, se edificó con madera, se edificó con ¿qué otro material? Con heno, hojarasca. Heno, hojarasca es una casa de paja, por decirlo así. Una casa de paja. ¿Tendrá la misma resistencia de una casa que tenga metal, que tenga vigas metálicas, o sea con bastante cemento, hormigón? No. La paja es muy volátil. Viene un viento. Así también el Señor va a probar nuestra edificación con fuego, dice la Escritura. El fuego es prueba. Va a probar nuestra edificación, a ver de qué estamos hechos. Si es oro, plata o piedras preciosas, esa construcción va a permanecer. Si no, vamos a padecer pérdida. Vamos a padecer pérdida, aunque, dice, nuestra alma va a ser salva. La Escritura no está hablando acá acerca de salvación, sino que puede una persona incluso ser salva y usar materiales malos para su edificación. No estamos hablando acerca de salvación. La persona que cree, esto es solamente por la fe, la persona es salva. Ahora, de ahí, vea cómo sobreedifica cada uno. Cómo sobreedifica, con qué material estamos edificando nuestra casa. Nuestra casita, la estamos edificando cada día. Decisiones que tomamos, decisiones malas, podrían ser heno o hojarasca, paja o madera. Bueno, a veces decisiones buenas, decisiones malas, madera, podríamos decir. También la madera por el fuego es combustible, es un material combustible. Nosotros tenemos que tratar de que nuestra edificación no sea un material combustible. Antes me acuerdo cuando recién llegamos acá se veían muchas casas de cantonera, de madera, incluso era más cara a veces la madera. Un vecino decidió construir con madera. Me dice, yo voy a construir con madera porque si acá nos sacan, dice, yo agarro mi casita, como el caracol, y salgo con mi casita a cuesta. Él pensó de esa manera. Entonces la desarmo nada más y la monto al otro lado. Desarmo paneles, me dijo. Yo dije, no, yo voy a edificar con material. Le digo, con material porque realmente yo tenía fe en el Señor de que este lugar iba a ser entregado a nosotros.
Y de hecho sucedió, porque uno pone su confianza no en el gobierno, sino que lo pone en el Señor. Y conforme a la fe es hecho. Conforme a tu fe es hecho. Entonces me acuerdo que yo le hablaba al vecino, ¿y cuánto te salió esa construcción de madera? Porque había comprado muchísima madera y la madera estaba cara. Es carísimo acá, no es como en otras partes en Chile la madera es muy barata. Entonces la mayoría de las personas construyen con madera sus casas, aparte porque ahí es un lugar de mucho movimiento sísmico, entonces las personas necesitan material liviano para construir. Pero acá en Neuquén, gracias al Señor, no tenemos tantos movimientos, excepto porque ahora se está haciendo un tema ahí con el petróleo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero fíjense que yo dije, yo voy a usar material para... Y fue la primera casa de material que se construyó acá, en este lugar, en estas cuadras, ¿no? En este barrio. Ahora es barrio. En esa época era una toma. Ahora es barrio. Pero en ese momento, yo voy a construir con material. ¿Por qué? Porque yo no quería que mi familia viviera en una... yo estuve viviendo en casilla y sé lo que se sufre vivir en una casilla. Por supuesto, de ninguna manera menospreciamos a una persona que está muy bien. Cada uno, según sus recursos, puede construir de alguna manera u otro de otro. A este vecino no le faltaban recursos, él tenía recursos, pero decidió construir con madera y luego su casita de a poquito se le empezó a desmoronar. Todavía está. Y se le empezó a bajar todo, está toda como si estuviera casi destruyéndose, ¿no? Es lo diferente a una casa de material. Me acuerdo que decidimos nosotros, le digo a mi esposa, vamos a construir, bueno, pues gracias al Señor, Dios nos proveyó también para construir, ¿no? Pero me acuerdo que tomamos esa decisión y nos salió más barato a nosotros construir de material que a él construir de madera. Pero fíjense que en nuestra vida espiritual tomamos decisiones, hermanos, todos los días. ¿Qué decisión? Las decisiones son los materiales con los cuales estamos construyendo nuestra casa. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de esto, justamente esto tiene que ver también con la vida después de que la persona ha creído en el Evangelio, la persona comienza una edificación sobre este fundamento que es el Evangelio. El fundamento es Cristo, es la palabra de verdad. Sobre este fundamento, algunos tienen que construir. Las decisiones que tomamos son la forma en que edificamos. Si tomamos buenas decisiones sabias, decisiones correctas que le agradan a Dios, nuestros elementos con los cuales estamos construyendo van a ser imperecibles, o no van a ser combustibles esos elementos. Así que ¿cuántos quieren construir con elementos que no serán consumidos con el fuego? Y no estamos hablando acá de salvación, lo decimos otra vez más, estamos hablando acerca de nuestra edificación espiritual, de nuestras decisiones que tomamos. Pero fíjense que es tan importante el Evangelio, haciendo ya una paréntesis en esto, quería hablar de esto. Vamos a seguir con la parte en que el Señor resucitó, conforme, dice la Escritura, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Dice, y apareció a Cefas, y después a los 12, en el versículo 5, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En esa época, cuando se escribió esta carta, muchos hermanos que habían visto al Señor Jesucristo en persona, después que resucitó, estaban todavía vivos y podían dar testimonio de lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Era una verdad absoluta. La resurrección del Señor Jesucristo, una realidad absoluta, una verdad absoluta. Donde habían testigos, donde habían pruebas. Vamos a Lucas 24, allí, para leer acerca
de la resurrección, Lucas 24. ¿Saben que hoy estaba leyendo esto y es maravilloso, es hermoso esta parte? Y yo digo, bueno, voy a leer una parte y después dije, no, empecé a leer y está tan maravillosa esta parte de la resurrección. Digo, bueno, vamos a leer todo. Vamos a leer todo. La palabra de Dios es alimento y hoy se van a ir bien gorditos, bien alimentados por la palabra del Señor. ¿Cuántos se quieren ir satisfechos? Gloria al Señor. Con alimento espiritual, ¿no? Estamos hablando, dice, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor bajaron los rostros a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, aleluya, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fíjense que estas mujeres no se quedaron calladas, sino que empezaron a dar la noticia a todas las personas que encontraban, primeramente a los discípulos y luego a cualquier otra persona les hablaban de esta maravillosa noticia. Eran estas mujeres María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cómo estaban esos discípulos? ¿Estaban creyendo? Estaban incrédulos. No creían. ¿Cómo puede ser? No se acordaban de las palabras que el Señor les había hablado. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Saben cuántos son 60 estadios? Un estadio tiene 180 metros. Eran 10 kilómetros, más o menos. Aproximadamente. 10 kilómetros. Y ellos iban camino a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba a 10 kilómetros. 180 metros tiene un estadio, más o menos, aproximadamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Muchas veces podemos caminar con el Señor y a veces podemos tener los ojos así velados. Estaban velados los ojos para que no le conociesen. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, aleluya, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjense lo que ellos esperaban. Ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a redimir a Israel, o sea, los iba a sacar de la esclavitud. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado una de mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Gloria al Señor, aleluya. Fíjense qué maravillosa que es esta palabra. Él vive, Él resucitó. Gloria al Señor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegando a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aleluya. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón? Gloria al Señor. ¿No arde su corazón cuando escucha la escritura? Gloria al Señor. Cada vez que hablamos las escrituras, hay un ardor en nuestro corazón. Arde nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Fíjense que esta declaración es la que hace Pablo luego. Apareció a Cleofas, apareció a Cefas, y después a los 11. Apareció a Cefas, apareció a Pedro, Cefas es Pedro, apareció a Pedro. De eso no se habla mucho, no habla mucho la escritura, pero dice fue en esta parte, ¿no? En esta parte no está hablando, pero vemos aquí que apareció primero a Pedro y luego a los 11. Y aconteció en el camino, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos: mirad mis manos,
y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fíjense que el Señor Jesucristo apareció de una forma milagrosa. Es como que ven, eso se les aparece ahí, en medio de ellos. Como alguien con carne, con hueso, puede aparecer súbitamente ahí en medio de ellos. Justamente porque el Señor tenía un cuerpo de gloria, un cuerpo tangible. Entonces le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo: así está escrito, y así es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y este es el Evangelio. Al tercer día, dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria al Señor. Y esto es algo que se ha cumplido en estos 2000 años. Empezó desde Jerusalén la predicación y esto se ha extendido hasta el fin del mundo. Hacia todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí dice: yo enviaré la promesa de mi Padre, aleluya, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Hasta que sea investido de poder, ellos se tenían que quedar ahí en Jerusalén. No podían anunciar el Evangelio antes de que fuesen investidos de poder. ¿Por qué comían pan sin levadura? La levadura, ¿qué problema Era un símbolo. La levadura significaba pecado. Era un símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado. Era todo simbólico. No era el hecho de comer o beber. En todo eso, esa liturgia, eso que se hacía, era símbolo de Cristo. Todo, los panes sin levadura significaban el cuerpo de Cristo. Era un símbolo, era simbología. Todo eso era sombra de lo que había de venir. ¿Entienden? Era una sombra, o sea, no era en sí lo que había de venir, sino que era sombra. Ahora está realmente lo verdadero en Cristo. Nosotros nos congregamos en Cristo. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, la vivimos en Cristo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por nosotros, por cada uno de nosotros. Todo eso era símbolo de ahora, de la gloria, que realmente, gloria al Señor. Ahora nosotros estamos en lo más maravilloso, en el momento más precioso, que es disfrutar de la presencia del Señor. Nosotros tenemos la presencia del Señor en nosotros, es Cristo en nosotros, Dios en nosotros. Esto es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo y Jesús, Salvador, nuestro Salvador. Ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Ese era el símbolo, toda la simbología. El cordero era el símbolo del sacrificio. Alguien sin un cordero perfecto era que tenía que derramar su sangre, pagando el precio por alguien culpable. Todo era símbolo, eso nada más. Eso se dejó de hacer cuando Cristo, en el año 70, cuando el templo se destruye y ya
en Cristo está cumplido todo. Todo está consumado. Por eso Cristo dijo: consumado es. Consumado es. Ya todo está consumado en Él. Ahora viene el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es justamente, es maravilloso porque Dios está en nosotros. Dios, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y esto es maravilloso. Esto es algo que lo tiene la iglesia. Todos aquellos que han creído. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio. Porque toda persona que escucha el Evangelio y cree el Evangelio con todo su corazón, viene Dios mismo a habitar en él por medio de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si no tiene el Espíritu de Cristo es porque no ha creído el Evangelio. ¿Qué es lo que hacen las religiones falsas? Apartan, aunque parece que apartan a Dios. Por decirlo así, la religión lo que hace es apartar el plan de salvación. Lo que Dios quiere para el hombre, lo aparta del hombre, por decirlo así. Eso es lo que hace la religión, el sistema religioso. Por eso es tan importante que la persona crea con todo su corazón en este mensaje. Por eso es que no nos cansamos de predicar. No nos cansamos de predicar el Evangelio. Porque puede que haya personas escuchando en este momento este mensaje y Dios traiga salvación. Hoy, en este momento, esté salvando a muchas personas que están escuchando este mensaje. Gloria al Señor. Por eso es tan importante. El amor de Dios nos contriñe, dice. O sea, el contriñir significa nos empuja. Aleluya, hablar el Evangelio. El amor de Dios nos contriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y esta muerte es justamente lo que tiene que pasar en nosotros. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Muere nuestro viejo hombre y resucita una nueva criatura. Esto sucede, algo que sucede en un instante, nada más. Esto es algo que sucede en un segundo. Muerte a nosotros, a nuestra vieja manera de vivir, a lo que éramos, y una resurrección a un nuevo hombre. Resucitamos. Si el grano de trigo, dijo el Señor, no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Exactamente, Cristo está hablando acerca de sí mismo, de que Él iba a morir y luego traía mucho fruto, que éramos todos nosotros, todas las personas. Pero esto también habla acerca de la persona que nace de nuevo. Necesita morir. ¿Morir a qué? A su naturaleza, a todo lo que era antes. Muere. Cuando la persona cree, viene el Espíritu Santo, nace una nueva criatura. Si bien resucita una nueva criatura, el viejo hombre muere. Muerte y resurrección, que es el símbolo del bautismo. El bautismo, muerte ahí en el agua y resucita una nueva criatura, alguien nuevo. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Fíjense, todo el Señor lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. El Nuevo Testamento, una nueva criatura, una nueva creación de Dios, hecha para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que Él anduviese en ellas. Hasta Dios prepara esas obras. Cuando nace de nuevo la persona, es una nueva criatura, Dios ya le tiene preparadas obras para que esa persona desarrolle. Eso es maravilloso, es precioso. Hasta eso tiene Dios preparado ya en nuestro caminar. Vamos a seguir el domingo que viene. Esto es precioso y es maravilloso porque quiero, muchas veces sí resucitó, pero vamos a entender bien qué significa todo esto y qué repercusión tiene en nuestra vida todo esto. Aleluya.
¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo transforma el hecho de entender la luz del Evangelio? La luz, el Evangelio es luz. Gloria al Señor, que para los que se pierden, este Evangelio está encubierto, pero para nosotros es salvación, poder para salvación. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Su presencia está en este lugar, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Padre amado, yo te ruego, Señor, por aquella persona, si hoy está escuchando este mensaje, Señor, de salvación, esta buena noticia, para que esa persona pueda escapar de la ira, Señor, pueda arrepentirse y creer, Señor, en el Evangelio. Yo te ruego por los corazones que están escuchando, que puedan abrir su corazón, Señor, a esta predicación y puedan recibir tu palabra, Señor, para que puedan nacer de nuevo, Señor, y ya sean por siempre y para siempre salvos, Señor, por tu palabra, salvo por este Evangelio que es poder para salvación. Te adoramos, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego por las personas que todavía no han escuchado el Evangelio, Señor. Yo te ruego, Padre amado, para que los atraigas, y aquellos que fueron atraídos por otra causa, Señor, que no fue tu Evangelio, sino que ellos querían, Señor, tal vez usarte como un medio para conseguir su éxito, su fama, su riqueza, Señor, que tú puedas traer también sobre ellos arrepentimiento, Señor. Yo te ruego, Padre amado, Señor, porque la atracción máxima es la cruz, Señor. Esa es nuestra atracción. Te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Padre amado, te damos gracias por los corazones que pueden escuchar esta palabra, Señor. Que tú los transformes y los hagas nacer de nuevo, porque creyeron, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a